Buenas tardes, mi nombre es Talía Vidal y yo les voy a hablar sobre el proceso de desulfuración. Bien, la desulfuración no es más que un proceso que consiste en reducir e incluso eliminar el dióxido de azufre emitido por las industrias mediante la implementación de una tecnología de depuración de gases y partículas. En Venezuela, específicamente en el estado Monagas, 985.500 millones de pies cúbicos de gas natural son incinerados al año, de los cuales solo se aprovecha el 40% de este valioso recurso natural, necesario para el uso doméstico e industrial. El otro 60% del gas que sale de los pozos junto al petróleo ni se trata ni se utiliza, sino que se envía a los quemadores para ser expulsado a la atmósfera, en donde se emanan diversos gases que son contaminantes para el ambiente y además nocivos para la salud. Tal es el caso del dióxido de azufre. Bien. En base a lo expuesto anteriormente, se hace necesaria la implementación de una tecnología de desulfuración, a fin de reducir los niveles de dióxido de azufre emanados por las diversas industrias y refinerías presentes en el estado Monagas. Entre las diversas tecnologías de desulfuración se pueden ver las que tenemos en el diagrama a continuación. Tenemos tecnologías de precombustión y postcombustión. Y en las de postcombustión tenemos procesos sin regeneración y con regeneración, tanto húmedos como secos para ambos casos. Bien, debido a que existen diversas tecnologías de desulfuración, se hace necesaria la escogencia de una. Para ello, recurrimos a la tabla que aquí se muestra. Cabe destacar que en dicha tabla no están presentes todas las tecnologías mencionadas anteriormente, puesto que las tecnologías de precombustión y las de postcombustión secas, a pesar de que son más eficientes, son demasiado costosas en comparación con las tecnologías de postcombustión húmeda. Como se puede observar en la tabla, solo son evaluadas las tecnologías de postcombustión húmeda en base a los diversos criterios que aquí se observan, de donde se obtiene que la tecnología más apropiada es la de postcombustión húmeda con caliza con oxidación forzada, ya que ésta elimina en un 98% el dióxido de azufre y además implica menores costos. Una vez escogida la tecnología o proceso a desarrollar, se procede a realizar un diagrama de flujo de proceso, tal como el mostrado en la figura, donde se muestran todas las unidades a utilizar. En este proceso, el gas de combustión entra en el absorbedor, tras pasar a través de un intercambiador de calor regenerativo, que es FGH, con el fin de recalentar el gas de salida hasta los niveles de temperatura requeridos, para su posterior emisión por chimenea. Adicionalmente, previamente a la entrada del absorbedor, parte de la corriente gaseosa se desvía a través de un bypass hacia la corriente que sale de la torre de absorción. De esta forma, puede variarse el caudal de gas tratado y, por consiguiente, tanto la temperatura como el contenido en dióxido de azufre de los gases emitidos. Por otra parte, la caliza, de granulometría fina y almacenada en tolvas, se alimenta a través de un tornillo sin fin a un tanque de mezclado, al igual que el agua necesaria donde se prepara la lechada absorbente, que se introduce en el tanque de oxidación. En el tanque de oxidación forzada se alimenta aire ambiente, que se burbujea a través de la solución con el fin de mejorar el contacto entre fases y así favorecer las reacciones de oxidación. Del tanque de oxidación se extrae la lechada, que se pulveriza a través de los rociadores instalados en el absorbedor. En este equipo se ponen en contacto el efluente gaseoso y la lechada absorbente, llevándose a cabo la reacción entre el dióxido de azufre y el reactivo alcalino, que es la caliza. Antes de dejar el absorbedor, los gases limpios atraviesan los eliminadores de nieblas con el fin de separar las gotas líquidas arrastradas por esto. Finalmente, antes de su emisión por chimenea, los gases atraviesan el intercambiador de calor regenerativo para alcanzar el nivel de temperatura requerido. Del tanque de oxidación se extrae una corriente de purga, a fin de controlar la concentración de sólidos en el mismo y conseguir un proceso estacionario. Una parte del agua necesaria para la producción de lechada fresca y la que entra por encima de los eliminadores de niebla se obtiene directamente de la red. Si bien, otra parte procede del agua depurada en un sistema cuyo diseño queda fuera del alcance del PFG. Bien. Además de realizar el diagrama de flujo, se debe realizar una tabla resumen de equipo, tal como la mostrada aquí, en donde se especifican cada una de las unidades de proceso que se colocaron en el diagrama de flujo de proceso. Todas estas especificaciones pueden obtenerse a partir de hojas de especificaciones,
Estas especificaciones son material de construcción, potencia, eficiencia del motor, tipo, temperatura, presión de entrada, de salida, diámetro, etc. Aquí está la continuación de la tabla que mostré anteriormente para el proceso de desulfuración. Adicional a ello, pues se debe colocar una tabla de resumen de flujo, en este caso para el proceso de desulfuración escogido, en donde se muestra el número de cada una de las corrientes, la temperatura, la presión y el flujo máximo. También debe mostrarse la composición de cada una de las corrientes, por ejemplo, la composición volumétrica del gas de entrada en porcentaje, la composición de piedra caliza suministrada a la planta, la composición del gas a la salida del absorbedor, tanto base seca como base húmeda, la composición del gas a la salida final del GGH, que es el intercambiador de calor, base seca y base húmeda, la composición de la corriente de purga, y por último la composición de la corriente de recirculación. Para el análisis económico se escogió solo una zona del diagrama de flujo de procesos, en donde está el absorbedor y el intercambiador de calor. Solo para esos dos equipos se realizó la tabla de costos, en donde se especifica la longitud, diámetro y el precio de cada uno de ellos. Además de ello, pues también se realizó una tabla con los resultados del estimado de los requerimientos de mano de obra para las unidades seleccionadas del proceso de desulfuración, en donde se obtuvo que por solo 2 operadores se obtuvo un gasto anual de 93.600. Como no tenemos todos los costos de todos los procesos, sino que solamente se seleccionaron 2, entonces nos basamos en antecedentes de trabajos anteriores, en donde se estima que el gasto total de la implementación de esta tecnología de sulfuración tiene un costo de aproximadamente $1.684.000. No obstante, expertos apuntan que si Venezuela llegara a vender el exceso de gas natural, podría ganar hasta $1.500 millones al año, lo que implica que este proceso es bastante rentable si se implementa esta tecnología en las diversas industrias que hay, no solo en el estado Monagas, que es la zona de estudio, sino a nivel nacional, en todo el país. Muy bien, gracias por su atención.